asentado sobre uno de los lugares más privilegiados de la antigua Caura, en uno de los sitios con más tradición religiosa de nuestro pueblo, sobre un monte bajo cuyos pies crece el milenario río Guadalquivir, se ubica la ermita de San Juan Bautista, del Cerro o de la Veracruz, que por estas tres nomenclaturas es conocida. El terreno no fue elegido al azar. Sobre él se asientan las antiguas civilizaciones que pasaron por Coria: fenicios, griegos, romanos, visigodos, normandos, árabes. Y su significado es especial. En un monte, en todo lo alto del cerro, a semejanza de aquel Golgota donde Cristo fue crucificado. El edificio fue erigido a finales del siglo XIV, en pleno reinado de los reyes católicos, y es muy posible que en sus orígenes estuviese vinculado a la Orden de San Juan de Jerusalén. Ellos nos lo indica la cruz sanjuanista, emblema de la hermandad, la advocación de San Juan Bautista, la cruz arbórea y la construcción del templo sobre una cueva con carácter de ritos iniciáticos propia de la orden, amén de las características en sí de la ermita: recogimiento, serenidad, silencio, invitando a la meditación, muy afines a dicha orden. Responde al esquema de las iglesias rurales mudéjares, de una sola nave, dividida en 5 tramos por arcos transversales apuntados y cubierta a 2 aguas con la técnica de par y nudillo. Su entrada originaria se encuentra en el muro derecho de la epístola y es una portada ojival realizada en ladrillo coriano, y era el acceso principal antiguo hacia la calle del Palomar. La puerta que da a la secretaría luce un acabado arco conopial del siglo XV, típico de la época de los Reyes Católicos. En el exterior destacan los contrafuertes para reforzar el muro. La primitiva capilla mayor dedicada a San Juan Bautista fue modificada en el siglo XVI durante el barroco por la actual, de planta cuadrangular, con cúpula gallonada sobre pechinas. En los laterales del altar mayor se encuentran 2 pequeñas escaleras que se cubren con un casquete semiesférico. El retablo principal presenta un solo cuerpo sostenido por 2 columnas salomónicas que aguantan una especie de dosel y se puede fechar en la primera mitad del siglo XVIII. El presbiterio conserva la azulejería típica de la época y su solería de ladrillos colocados a la palma o en forma de espigas. La techumbre, a 4 aguas, es de estilo mudéjar. Sobre el alto muro de los pies, al parecer una torre defensiva del siglo XII, se aprecia una ventana saetera enmarcada en un vano de herradura apuntado. En este muro se levanta la espadaña, campanario, de corte sencillo y popular. La
puerta principal actual es del siglo pasado y se realizó para poder sacar los pasos en cofradía a la calle. Dentro del templo destacan también el retablo de Nuestra Señora de la Concepción, que alberga la imagen de la cotitular, la Concha, como amorosamente se la conoce en Coria. Bellísima imagen de candelero para vestir, obra del escultor Rafael Barbero Medina en 1953. Destaca también el altar de San Juan Bautista, a semejanza del altar mayor. Son importantes dentro del recinto las figuras del Ecce-Homo y la Virgen del Carmen, imagen de candelero del siglo XVII. Y obras pictóricas como la Dolorosa del siglo XVII, la Inmaculada Concepción de principios del XVIII, San Antonio con el Niño Jesús, la Santa Faz, Santa Rosa de Lima, San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán y San Bruno Penitente. La ermita fue declarada Monumento Artístico por el Ministerio de Educación y Ciencia en 1972, dado su especial singularidad dentro del arte mudéjar y dado los valores culturales que en ella se encuentran. La capilla de San Juan Bautista de Coria del Río alberga en su interior una de las joyas más importantes de nuestra localidad. Es la imagen del Santísimo Cristo de la Vera Cruz. Impresionante escultura fechada en marzo de 1500, creada por anónimo escultor, siendo arzobispo de Sevilla don Diego Hurtado de Mendoza. En opinión de algunos especialistas, pertenece a la escuela de Gil de Siroé y está considerada como el crucificado más antiguo de la provincia de Sevilla que sale en procesión. Realizada en una sola pieza y ahuecada en madera noble por un desconocido artista que dejó en ella la impronta del arte de 2 siglos. Magnífica imagen de bulto redondo que está entre la transición del último gótico y principios del Renacimiento, conservando del primero el acentuado realismo, el marcado patetismo y la típica curva, y ya del segundo, aunque de modo incipiente, ese culto a la proporción clásica y ese afán a la belleza idealista. Hoy admiramos al Cristo en su pureza artística primitiva, tras la laboriosa restauración realizada en junio de 1985 por el profesor don Francisco Peláez del Espino, que le devolvió los parámetros naturalistas con que fue esculpido en el año de 1500. Desde tiempo inmemorial se conserva en esta villa una venerable leyenda transmitida por tradición oral, en la que se narra un memorable prodigio relacionado históricamente con el destino del Cristo de la Vera Cruz. Cierta carabela había partido del puerto de Sevilla con destino al Nuevo Mundo recién descubierto. Entre la tripulación iba un grupo de misioneros franciscanos que iban a las nuevas tierras para evangelizarlas y fundar 3 misiones, pues llevaban en la bodega, entre las mercancías, 3 imágenes de crucificados como titulares de las fundaciones. A la hora de partir la carabela, aún con viento y corriente favorable, no navegaba, por lo que el capitán
ordenó aliviar la carga pensando que se encontraba varada, y entre los bagajes desembarcó uno de los crucificados, momento en que el barco comenzó a moverse, por lo que pensaron que se trataba de un milagro, que significaba el deseo de que permaneciese allí, quedándose dicha imagen en Sevilla. Poco después, al pasar el barco frente a la hacienda de Valparaíso, término de San Juan de Alnafarache, este se paró de nuevo, por lo que se volvió a dar órdenes de aliviar la carga, dándose la circunstancia de que en el instante en que se bajó el segundo de los crucificados, la nao se puso otra vez a navegar, lo que les llevó a dejar dicha imagen en la capilla de la indicada hacienda. Continuando su curso hacia la mar, la nao volvió por tercera vez a pararse, esta vez frente a Coria, al pie del cerro de San Juan, por lo que dado lo sucedido en las dos ocasiones anteriores, comenzaron a aliviar nuevamente la carga, hasta que, bajado el tercero de los crucificados, el barco reinició sus movimientos, razón por la que decidieron depositar esta tercera imagen en la ermita de San Juan Bautista. Desde el puerto coreano siguió la flota rumbo hacia la mar, llevando al nuevo continente el Evangelio, y en donde fundaron la ciudad de Veracruz, en Nueva España. Estos tres Cristos son, el primero, el de Veracruz de Sevilla, que se encontraba en el antiguo convento de la Plaza de San Francisco; el segundo, el de Valparaíso; y el tercero, nuestro Cristo de la Veracruz de Coria, ubicado en la ermita de San Juan o del Cerro.